Bien. Em, Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de responsabilidad médica con el tema Defensa legal, argumentación jurídica y jurisprudencia médica, que será desarrollado por el distinguido doctor Francisco Carrión, quien es expresidente de la Sala de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha ejercido como juez durante 20 años, ahora ex juez por edad, docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Universidad Católica de San Pablo. También docente asociado de la Academia de la Magistratura, magíster en Derecho y doctorado por la Universidad Católica de Santa María. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les hago el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muy bien, muchas gracias, Yamilet. También agradecer a Fabián por la invitación que me hicieron llegar a mi correo y gustoso de participar en este curso sobre responsabilidad médica. Buenas noches, distinguidos abogados, colegas y estudiantes de nuestra profesión de Derecho. Voy a compartir una diapositiva para con ustedes desarrollar esta importante temática. Vamos a comenzar. Muy bien. Perfecto. Eh, ¿Se aprecia bien en la diapositiva, estimada Yamilet? Perfectamente, doctor. Muy bien. La temática, el curso, le ha asignado la siguiente nomenclatura, el siguiente nombre: Defensa legal, argumentación jurídica y jurisprudencia médica. Entonces vamos a tratar de desarrollar en ese orden la temática que hoy día tenemos. Contamos, entiendo, con 50 minutos y van a haber 10 minutos de preguntas. Vamos a tratar de ser en ese sentido lo más exacto. Son las 7:07. Bien, comenzaremos entonces. Ante un daño a la persona, la defensa legal. La responsabilidad médica principalmente atiende a aquellas personas que acuden al servicio de salud y en la esperanza, en el deseo, en el anhelo de que los profesionales de salud le ayuden a salir de ese mal momento, de esa enfermedad, de ese padecimiento, resulta que no se logra. Y los pacientes se convierten de pacientes a víctimas, víctimas porque han sido dañados en su persona. Por eso nosotros decimos daño a la persona. En realidad, todo daño que se causa es siempre a la persona. Eh, Se trata a veces de hacer alguna discusión, un debate sobre daño a la persona, daño moral, si el daño a la persona comprende el daño moral o si el daño moral comprende al daño a la persona. Una discusión que desde el punto de vista mío y con todo respeto a aquellos colegas que no lo comparten, es una discusión innecesaria, inútil, porque todo daño es a la persona. Lo que hay que preguntarse es qué se le daña a la persona. Y como vamos a ver más adelante, lo que se le daña son sus derechos, aquellas facultades, aquellas capacidades, aquellas posibilidades que le permiten a la persona realizarse como tal, tanto en su integridad, en su corporeidad,
como persona, como respecto a los bienes que se vale para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué hacemos como defensa legal ante el daño a una persona? Primero, si este daño a la persona es grave y tiene una connotación penal, entonces se recurre a la vía penal. Homicidio culposo, lesiones culposas. Pero también se recurre a la vía administrativa. Si es un establecimiento de salud, se recurre hoy día a su salud. Esta nueva institución del Estado que se desprende de Indecopi y se especializa en todo lo que es salud, pero respecto a los establecimientos de salud. Entonces, también, además de la vía penal, tenemos la vía administrativa cuando estamos en un establecimiento de salud, decreto legislativo 1158. Pero si es un médico particular y no es un establecimiento de salud, podemos ir a Indecopi. Ambos con el objeto de que la entidad de salud o el médico particular que ha causado un daño injusto sean sancionados con multa. Bien, pero también recurrimos a la vía gremial. Y creo que sobre esta temática, en una conferencia anterior, ha sido abordada. Al Colegio Médico del Perú, que este tiene un tribunal de honor. Entonces, a los profesionales de salud, a los médicos, vamos a llevarlos a un proceso para que se investigue su conducta y, por supuesto, lo que se busca es prevenir y que se incentive a nuestros médicos, a nuestros profesionales de salud, que no se repitan conductas dañosas. Y finalmente tenemos la vía civil, que es de la cual hoy día nos vamos a ocupar. La defensa legal. El segundo tema, o la asignación que se ha dado a nuestro curso es argumentación jurídica. Entonces, rápidamente nos preguntamos, como lo hemos hecho en alguna otra conferencia, si argumentar es una actividad solo de los profesionales de derecho. ¿Qué es argumentar? Claro, cuando nosotros estamos frente a una denuncia penal, una denuncia administrativa, una denuncia ante colegio médico o una demanda ante el Poder Judicial, lo que nosotros hacemos como abogados, argumentamos. Bien, pero antes de eso, es bueno decir que argumentar no solamente lo hacemos los abogados, lo hacemos toda persona. Y acá dice, ¿argumentar es una actividad solo de los profesionales de derecho? No, por supuesto que no. Porque toda persona, para afirmar algo o hacer algo, siempre da razones que justifican esa afirmación o esa acción. Siempre da razones. O sea, argumentar es dar razones. Es un quehacer cotidiano de todos los que vivimos en sociedad. Y esto es bueno caer en la cuenta, ¿no? Caer en la cuenta de que nuestra vida que tenemos con otras personas, la convivencia, está fundamentalmente basada en la comunicación. Nosotros nos comunicamos desde que despertamos hasta que en la noche reposamos. Nos comunicamos. Y cuando nos comunicamos y queremos afirmar algo, hacer algo, siempre damos razones, porque somos seres racionales. No hacerlo nos vuelve arbitrarios, como por ejemplo, cuando el jefe nos dice, uno le pregunta a su jefe, a su superior, ¿por qué debo hacerlo esto? Y te dicen, porque yo lo digo. O porque a un padre le pregunta a un hijo y le dice, papá, ¿por qué debo hacer esto? Porque yo lo ordeno. Entonces nos volvemos arbitrarios, violentos y autoritarios. Y eso no condice con el tipo de sociedad en donde prima las buenas razones, no lo arbitrario, el diálogo, con tolerancia de la diversidad y búsqueda de consenso. Eso es vivir en democracia. Entonces, mire cómo el fundamento valorativo de la argumentación está en que vivimos en una sociedad democrática. Y la sociedad democrática está basada en el diálogo, en el
dar razones en la tolerancia o en la diversidad, tolerancia en la diversidad. Nosotros no podemos imponer lo que pensamos. Debemos de dialogar y buscar consensos con con otros pensamientos. Muy bien. Y los profesionales como nosotros de derecho, los abogados y en particular los jueces y fiscales, argumentamos, damos razones. ¿Por qué? Porque postulamos una hipótesis de derecho. Hipótesis. Entonces ya comenzamos a ingresar al tema de la argumentación. Nosotros cuando trabajamos un caso, hacemos una hipótesis y decimos, esto podría haber ocurrido así. Vamos a demostrarlo, vamos a probarlo. Nos planteamos como hipótesis. Esto creemos probablemente que ocurrió así, pero hay que demostrarlo, hay que dar razones. O deciden conforme a derecho nuestros jueces, las autoridades administrativas, dando razones que justifiquen la decisión. Dado que vivimos en un Estado democrático de derecho, debemos de darlas para justificar y no incurrir en arbitrariedad o autoritarismo. Nosotros trabajamos con hipótesis, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de nuestra hipótesis de derecho? Son tres los elementos. Primero, el fáctico, los hechos, el relato de una historia. Si nosotros somos abogados, recibimos de nuestro cliente, nuestro patrocinado, una historia, una versión, lo que le ocurrió en el pasado, su relato. Nos relatan con palabras, y esas palabras tenemos que adecuadamente interpretarlas. Es un relato. Trabajamos con el pasado. Luego, lo jurídico. Todos esos hechos que han ocurrido en el pasado tienen relevancia en la medida que haya una norma que les da relevancia. Podrían haber hechos que no sean relevantes, porque no están previstos en la norma, porque no tienen relevancia jurídica, porque la norma no los contempla. Entonces, nosotros, como siempre digo, con anteojos jurídicos, con una mente jurídica, escuchamos a nuestros patrocinados y decimos, estos hechos sí tienen relevancia jurídica porque están referidos al supuesto hecho de la norma. Pero otros hechos no, los depuramos. Y el tercer elemento de la hipótesis que trabajamos cuando argumentamos es el elemento probatorio. Hemos relatado los hechos, estos hechos los encontramos que son relevantes, pero lo más importante, ¿realmente esos hechos ocurrieron en el pasado? ¿Sí? ¿Hay evidencias? ¿Podemos acreditarlos? Para eso utilizamos medios de prueba. Entonces, estos son los tres elementos de la hipótesis con los que se trabaja todo profesional de derecho cuando buscamos argumentar un caso, construir una teoría de nuestro caso. Para argumentar siempre hay que interpretar las normas, claro, lo jurídico, que nos va a permitir dar relevancia a los hechos. Entonces nosotros decimos, si las palabras de las disposiciones legales son claras en cuanto a los hechos, en cuanto al supuesto de hecho, en cuanto a la consecuencia jurídica, haremos una interpretación básica, pero siempre la haremos. Por ejemplo, quien preste un dinero debe devolverlo. Uno dice, bueno, aquí estas palabras lo que nos están diciendo, si tú recibes un dinero como préstamo, la consecuencia es que en algún momento tienes que devolver. Pero uno dice, ¿y qué interpretación hacemos acá? Interpretación literal. Toda interpretación parte de lo literal, porque nosotros trabajamos con textos, con disposiciones legales, expresadas en palabras. Estas palabras tienen que ser interpretadas, pero no con la gramática. Hay reglas de la gramática, la coma, el punto y coma, el punto aparte, etcétera. La semántica. ¿Qué significado tienen esas palabras? En este caso, en nuestra hipótesis de la premisa normativa, nosotros trabajamos con un silogismo. Eso también ya nos vamos adentrando al tema de la argumentación. Cuando nosotros construimos nuestro caso, buscamos premisa normativa, que viene a ser lo jurídico, premisa fáctica, que viene a ser lo fáctico, pero también lo probatorio. En el segundo elemento de la premisa, la segunda premisa,
fáctica probatoria. La primera premisa es la normativa. ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuál es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica que prevé? El segundo elemento, el segundo nivel, es lo fáctico y lo probatorio. No solamente lo fáctico, tiene que ser lo fáctico probado. Y finalmente, la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es el petitorio. Cuando nosotros demandamos, pedimos algo. ¿Qué es lo que pedimos? Lo que hemos concluido en nuestra teoría del caso o en nuestra hipótesis. Ahora, si se, ¿qué más decimos? Si las palabras de las disposiciones legales son técnicas, por ejemplo, quien causa daño a otro con culpa debe indemnizar, tenemos que recurrir a la doctrina de los jueces y profesores para saber qué es el daño, qué es el daño, ¿no? Jurídicamente, qué es la culpa, qué es la indemnización. Podemos encontrar un significado común de nuestro lenguaje natural, pero nosotros como profesores de derecho tenemos que buscar la semántica o el significado jurídico técnico. Entonces vamos a recurrir a la doctrina de los jueces o a la doctrina de los profesores. Pero hay situaciones, como dice el tercer párrafo de esta diapositiva, en donde se fundamenta la responsabilidad, por ejemplo, en el daño a la dignidad. Se ha dañado la dignidad, la igualdad. O se habla de la defensa de la buena fe, el abuso del derecho del demandante, que son conceptos valorativos, un poco indeterminados, porque mientras en el daño se dice daño, ¿cuál es el supuesto de daño? La lesión a la persona, la lesión a tu cuerpo, la lesión a tu propiedad, a tu vehículo. Se permite, ¿no? Esa es una norma cuyo supuesto de hecho tiene una significación que la vamos a encontrar en la realidad. Pero cuando se habla de la dignidad, ¿dónde encontramos en la realidad dignidad, igualdad, buena fe, abuso del derecho? O sea, son conceptos valorativos indeterminados. Entonces, para eso, la interpretación que tenemos que hacer no solamente es literal, gramatical, semántica, tenemos que recurrir a una interpretación un poco más compleja. Como acá nosotros lo decimos, tiene que ser primero por la ubicación de la regla en el sistema, su razón de ser de la norma, la finalidad que persigue, los valores que subyacen, la dignidad, igualdad, abuso del derecho. Entonces, nuestra interpretación pasa del nivel gramatical, literal, sistemático, lógico, y pasa a un nivel de teleológico, axiológico. Esos son los niveles con los que nosotros trabajamos. Como ustedes verán, cada una de esta temática está, pues, significaría una sesión. Pero como tenemos 50 minutos, queremos dar una presentación panorámica en esta parte para luego sí detenernos en lo que es responsabilidad médica, jurisprudencia médica. Avancemos. Para argumentar sobre derecho hay que interpretar los hechos. Ah, parece novedoso. O sea, eh, profesor Francisco, no solo hay que interpretar el derecho, las normas, no, hay que interpretar los hechos. Porque los hechos, al final, las expresamos con palabras. Nosotros hemos recibido en nuestro estudio a un litigante y nos cuenta su versión, lo que le pasó en el pasado, utilizando palabras, el lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene que ser interpretado. No solamente el derecho que se expresa en lenguaje, sino los hechos que son expresados en lenguaje. Tienen que ser interpretados. Bueno, pero para eso tenemos la prueba, la prueba. Porque le vamos a decir, bueno, usted señor nos cuenta, señor, usted nos cuenta esto, pero ¿cómo probamos que eso ocurrió? La prueba. Entonces hay una prueba directa, el testigo, el video, la foto de un accidente. Haremos una interpretación básica del medio de prueba, verificando su validez, confianza y credibilidad, haciendo inferencias
en base a la lógica y máximas de la experiencia del sentido común. Es todo un tema que requeriría pues toda una sesión de trabajo sobre la prueba. Algo más, pero también hay prueba indirecta, indicios. No todo es directo. ¿Por qué? Porque eso ocurrió en el pasado. Claro, el testigo que estuvo allí lo vio, pero habrá que creerle. ¿Realmente lo vio? El propio actor, la propia víctima, sufrió, te relata, pero será así, como te cuenta. Entonces, miren cómo la prueba directa en estricto, dicen los estudiosos de la prueba, es la que el juez ve, la que el juez observa, la que el juez constata. Esa es la prueba directa, es la inspección judicial, prueba directa, o la pericia, prueba directa. Todo lo demás es prueba indirecta. Pero ustedes dirán, una foto, claro, pero esa foto no habrá sido distorsionada, no habrá sido editada, no habrá sido deformada. Hay que ver confianza y credibilidad. Bien, entonces, sí, todo tenemos que interpretarlo, ¿no? Claro, acá nosotros le decimos prueba indirecta por indicios, que vio salir corriendo después de escuchar un disparo. La inferencia es más compleja y tendrá que estar respaldada por las áreas de la ciencia. Podríamos decir que el hecho de que alguien salió corriendo después de un disparo, vamos a decir, tú fuiste quien lo mataste. Pero claro, recurrimos a la ciencia y encontramos en la persona restos de pólvora, de una arma que se utilizó para quitar la vida de alguien. Claro. Muy bien. Control de la argumentación. Hay que controlar la argumentación, necesariamente. Y para eso recurrimos al silogismo jurídico. Premisa mayor, normativa; premisa menor, fáctica; razonamiento inductivo y conclusión. Hay una justificación interna, dice la teoría de la argumentación. Aquí uno se fija de la validez de la lógica de la inferencia, que permite pasar de las premisas a la conclusión. El ejemplo es el siguiente. Premisa normativa: el que causa con culpa la muerte de alguien debe indemnizar a su familiar. Premisa fáctica: Juan, anestesiólogo, administra anestesia a Pedro y le produce la muerte. Lógicamente, debe indemnizar a los familiares de Pedro. Pero uno dice, ¿es suficiente? ¿Es suficiente la justificación interna lógica de un argumento, de una hipótesis, de una proposición? No, no lo es. Entonces pasamos a la justificación externa, al control de la solidez y corrección sustantiva de las premisas. Volvamos al ejemplo. Premisa normativa: el que causa con culpa la muerte de alguien debe indemnizar a los familiares. Muy bien. Ahí vienen los problemas interpretativos. Justificación externa. ¿Qué familiares? Los matrimoniales, los de una convivencia, los de una relación de afinidad, el hijo o la hija, como se llama, del padrastro o la madrastra. Hoy día eso ya se ha despejado, ya se ha retirado, y hoy día se habla del padre afín o de la madre afín. ¿Por qué? Porque es una pareja que tuvo un matrimonio anterior, se disolvió ese matrimonio, pero tuvieron hijos cada uno. Y cada uno lleva a un nuevo matrimonio hijos que no son comunes, sino de cada uno. Eso hoy día el Tribunal Constitucional los ha llamado hijos afines. ¿Se les considerará familiares? El novio, fallece el novio. El ahijado, fallece el ahijado o fallece el padrino. ¿Son familiares? Entonces ya entramos a la parte sustantiva de la argumentación. Premisa fáctica: Juan, anestesiólogo, administra anestesia a Pedro y le produce la muerte. Pero hay problemas de calificación. Pedro sufría de alergias que no le informa al médico. ¿Debía hacerlo?
¿Debía hacerse una prueba de alergia en la sangre o en la piel? Problemas de prueba. ¿Fue suficiente que le administrara la anestesia para causar la muerte? ¿O hay otros factores ajenos? Como ustedes verán, la argumentación tiene que ser controlada desde un punto de vista formal lógico, pero también desde un punto de vista de sustantivo de corrección que tenga que ver con problemas de interpretación, de calificación y de prueba. Muy bien. Conclusión. Juan debe indemnizar. ¿Y a qué familiares? Perfecto. Ahora pasamos entonces a la tercera parte, que es la responsabilidad médica. Pero siempre cuando abordamos la responsabilidad, nos preguntamos, ¿y qué funciones cumple la responsabilidad civil? Entonces nosotros decimos que cumple una función resarcitoria. Resarcitoria. Es decir, esta función ve a la víctima, en este caso al paciente que ha sufrido un daño en su persona. ¿Para qué? Para su resarcimiento. Es decir, restablecer, para restablecer su estado de salud que tenía. En todo caso, si una persona va donde un médico y el médico no lo atiende de la manera como se esperaba y le produce una mayor enfermedad, un mayor perjuicio, entonces tiene la función resarcitoria hacer que el profesional de salud o la entidad de salud, privada o pública, realice aquellas actividades que suponen costos económicos para que esa víctima restablezca su salud, ya sea, por supuesto, pensar no en el estado en el que estaba antes, porque se supone que uno iba para sanarse y no se sanó, sino se enfermó más, agravó su situación. Entonces, se tiene que buscar que la víctima logre aquello que no pudo hacerse. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y para eso es la función resarcitoria. No solamente es poner a la víctima anterior al daño, porque recordemos que la víctima va al profesional de salud porque ya tiene una enfermedad, tiene un mal. Lo que espera del médico es que ese mal se cure. Entonces, cuando ese profesional de salud no logra ese propósito, entonces hay que hacer que la víctima, con un recurso, pueda conseguir lo que no pudo conseguir ese profesional. Miren, miren hasta dónde va. No solamente es poner al estado anterior, sino al estado anterior y a lo que esperaba la víctima conseguir con la intervención del médico. Por supuesto, porque si tenía una enfermedad y va y busca sanarse o mejorar de esa enfermedad para pasar a un nivel B, no se trata de volverlo al A y dejarlo allí, sino el médico tiene la responsabilidad de ponerlo del A al B. Miren, miren lo importante, miren lo importante. No solamente acá hay un interés negativo de poner al estado de cosas anterior, sino un interés positivo de ponerle a la persona en lo que hubiera querido lograr, en lo que se hubiera logrado. Y para eso, indudablemente, el trabajo de los abogados con el apoyo de los expertos médicos, peritos, nos ayuda. Bien, pero también tiene otra función preventiva. Aquí la atención ya no es el paciente, ya no es la víctima, es el infractor. Le imputamos al infractor. ¿Para qué? Para prevenir que esto no vuelva a ocurrir. El dañador, en un caso concreto, o los potenciales dañadores del mismo grupo del agente dañado. Muy bien. Sigamos. Frente a un caso, nosotros tenemos un método, aplicamos un método, un procedimiento. Entonces, primero lo que buscamos es determinar cuál es el régimen legal aplicable, es decir, cuál es la premisa normativa. ¿De qué se compone esta premisa normativa de nuestro silogismo? Entonces, puede ser
obligacional o por inejecución de las obligaciones, que eso es lo que corresponde a la responsabilidad médica, porque en la responsabilidad médica existe un servicio médico. Hay una relación paciente eh, profesional de salud. También existe la otro régimen que es extracontractual. Acá alguien podría decir, profesor Francisco, ¿qué pasa si una persona llega a una clínica en emergencia y pasa a ser al centro quirúrgico una intervención y es dañado? ¿Estamos frente a un régimen obligacional o un régimen extracontractual no obligacional? En ambos, cuando el paciente conversa con el médico y acuerdan cómo va a ser el tratamiento y finalmente la intervención, o el otro paciente que llega por emergencia y es atendido por el servicio de salud, en ambos la relación es obligacional. ¿Por qué? Porque tenemos que hay una ley general de salud que regula las obligaciones y los derechos, y en más específico, los protocolos que deben de seguir los profesionales de salud cuando tienen una situación que requiere el servicio de salud. Entonces, nosotros decimos, es obligacional, no es esta contractual. Hemos revisado jurisprudencia y, por ejemplo, de 17 casaciones, sentencias de la Corte Suprema, 3 se han referido a que son esta contractual y 14 que es una relación obligacional. Indudablemente, estamos frente a un régimen obligacional. ¿Por qué? Porque hay compromisos, promesas, hay deberes que la Ley General de Salud y todo el ordenamiento infralegal, reglamentos, directivas, protocolos, son a los cuales debe ajustarse el profesional de salud. No es esta contractual, porque nuestra contractual lo único que tenemos es el deber de no dañar a otro. Aquí no, aquí tenemos sí un conjunto de normas, un conjunto de regulaciones que establecen cómo deben ser una buena relación de un profesional de salud con su paciente. Entonces sí estamos en el régimen de inejecución de las obligaciones. Eso es lo primero que tenemos hoy día que señalar. Luego pasamos a un primer momento del método después de haber determinado cuál es el régimen aplicado. El daño, función resarcitoria, inejecución de las obligaciones. Nuestro artículo 1321, que seguro lo han mencionado otros colegas que me han antecedido, queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios. Entonces aquí uno pregunta rápidamente, ¿daño y perjuicio es lo mismo? También tenemos el daño moral, pero el daño moral como parte del concepto daño. Entonces, ahora, tenemos daño a la persona, igual, está en el concepto daño. Y ya hemos dicho, todo daño es a la persona, todo daño es a la persona. El daño moral, el daño que uno sufre como aflicción, como intranquilidad, sufrimiento psicológico, mental, ese es un daño, por supuesto que es un daño, pues está en el concepto de daño y perjuicio. Entonces, sobre eso hay pues posturas sobre eso. Pero antes debemos de decir qué derechos se han dañado, qué derechos se han dañado. Entonces tenemos los derechos subjetivos y objetivos. Los derechos subjetivos a la entidad de la persona, la vida, la integridad física, psíquica, moral, la salud, la identidad, la intimidad, el honor, la libertad. Pero también tenemos daños patrimoniales, entidad objetiva, tus bienes, materiales o inmateriales, pero son bienes, son objetos que tú usas a la satisfacción de tus necesidades.
Y ahí viene lo importante, el perjuicio. ¿Qué es el perjuicio? Las consecuencias económicas que genera el restablecer el ejercicio de los derechos que han sido dañados. Consecuencias económicas. Y para eso tenemos el perjuicio como perjuicio emergente, o lo que se llama daño emergente, o lucro cesante. Esos conceptos que seguro ustedes en clases anteriores los han abordado, ¿no? Perjuicio emergente es el egreso, es la afectación a tu patrimonio, porque tú tienes que hacer gastos para restablecer los derechos que han sido dañados. Y los lucro cesante, lo que dejas de percibir. Por esa situación dañosa, tú dejas de percibir ganancias, provechos, beneficios. Muy bien, sigamos avanzando. Sobre esto hay discusión. Hay unos que dicen que es sinónimo. Daño y perjuicio es sinónimo. Y nuestra jurisprudencia asume esa teoría de la sinonimia. Hay otros que dicen, no, daño tiene que ver con daño emergente y perjuicio con lucro cesante. No, no es así. Esto ha sido no admitido. Entonces viene la tercera postura, que es la que nosotros asumimos y la que los profesores asumen, es la que dice, es distinto. Daño es la lesión a una persona. ¿Y qué es el perjuicio? Son las consecuencias económicas que se traducen en daño emergente y lucro cesante. Por ejemplo, los juristas Borghetti y Latourné, franceses. Pero también tenemos a Massimo Bianca, que es un jurista italiano, que hace la diferencia entre daño, lesión, al ente afectado y perjuicio como consecuencia o efectos patrimoniales. También tenemos a la profesora Giovanna Vicentini, que también nos dice que hay confusión entre daño y perjuicio, y no hay que confundirlo, porque daño es la lesión a un interés tutelado, como la integridad física, la vida, la imagen, la intimidad, el honor, derechos de la persona, a su patrimonio. Ese es el daño. ¿Y cuál es el perjuicio? Las consecuencias económicas, las consecuencias perjudiciales, que están expresadas en daño o perjuicio emergente y lucro cesante. Y en la doctrina peruana tenemos al profesor Gastón Fernández, que nos dice que efectivamente hay que distinguir daño y perjuicio. Y por eso nos presenta una clasificación de daños novedosa, moderna, repitiendo lo que decimos, ¿no? Daño no patrimonial que lesiona los valores y derechos fundamentales inherentes a todo sujeto de derecho. Ese es el daño subjetivo. Pero también hay un daño patrimonial que lesiona a la propiedad, a la herencia o cualquier otros bienes. Y ahí tenemos por las consecuencias económicas, daño emergente y lucro cesante. Ojo, no es el daño a la entidad, a la persona, lo que se cuantifica. Lo que cuantificamos son las consecuencias económicas para restablecer los derechos dañados. Por ejemplo, un daño a la pierna de una persona. ¿Qué es lo que se cuantifica? ¿Qué recursos necesitamos para reponer el estado de salud de esa pierna de la persona? Si nos dañan un vehículo, ¿qué cuantificamos? Aquellos recursos que necesitamos para restablecer el ejercicio de propiedad y el uso que tenemos sobre ese vehículo. Nosotros no cuantificamos la pierna de una persona, no cuantificamos el vehículo, sino cuantificamos aquellos recursos que necesitamos, consecuencias económicas, para restablecer los derechos que han sido afectados. Bueno, hay problemas. ¿Cómo resarcir el daño a la persona en su entidad subjetiva, no patrimonial? La pérdida de una parte del cuerpo, de un órgano vital. Podemos hacerlo si nosotros recurrimos a una pericia y la pericia nos va a decir cuánto va a costar para restablecer económicamente esa lesión que se ha sufrido, ¿no? Los sentimientos de aflicción también
recurrimos a un psicólogo, a un psiquiatra, y el psicólogo y psiquiatra nos va a decir cuánto necesitamos de recursos para restablecer ese equilibrio mental, ese equilibrio emocional, conocido como daño moral. La pérdida de una vida, la pérdida de esto es un problema. Esto requiere de toda una sesión de análisis sobre la pérdida de una vida. Y como sabemos, cuando uno se expone a la intervención médica, la vida está en juego, la integridad, la salud. Pero cuando uno pierde la vida, es irresarcible, definitivamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? ¿Dejamos que el agente dañador no asuma el costo por la pérdida de esa vida? De ninguna manera. Lo que pasa es que ese costo por la pérdida de la vida, quien lo va a recibir son los herederos, son los sucesores de la persona que injustamente ha fallecido. Pero sí tenemos que fijar un monto como un seguro de vida. Un seguro de vida se le contrata por 50.000, 100.000, 200.000 soles. Fallece una persona y son los herederos que por esa pérdida de la vida lo reciben. Sobre esto hay discusión. No todos están de acuerdo de que se vaya a indemnizar una vida, porque dicen, la persona ha dejado de ser sujeto de derecho y se ha convertido en un objeto de derecho. Esa es otra postura con la cual no compartimos, de ninguna manera, porque la vida es un valor, supravalor, que sí tiene que ser atendido por la responsabilidad civil. El proyecto de vida se frustra cuando uno está realizando un proyecto laboral, un proyecto matrimonial, cualquier proyecto que tiene la persona se te frustra. Tú necesitas recursos que el dañador te debe proveer para restablecer ese proyecto o para reorientarlo. Si antes yo tenía esta actividad y ahora ya no la puedo, que he sido dañado en mi persona, tengo que buscar una actividad sustituta que reemplace esa actividad. Para eso necesita recursos. Muy bien. Como ustedes verán, toda esta temática requiere pues sesiones especiales. Es todo un curso, pero acá estamos dando una vista panorámica de lo más importante. Bien, el daño moral. Sobre el daño moral se discute y se dice, ya el psicólogo ya dijo cuánto necesitas de recursos para que tú puedas restablecer tu equilibrio emocional, mental. Perfecto. Pero solamente esa es la función resarcitoria que cumple el daño moral. No. En nuestro sistema, el daño moral cumple además una función preventiva sancionadora. ¿Cómo es esto? Y para eso tenemos, por ejemplo, a maestros que nos dicen lo siguiente, ¿no? El profesor Fernando Trasini nos dice que la indemnización al daño moral se asemeja a una multa privada. En la práctica judicial, cuando los jueces dan indemnizaciones, lo hacen con una intención punitiva encubierta, a través del daño moral. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el agente dañador se le escarmiente y no vuelva a cometer esa conducta dañosa. Y como ejemplo, para todos aquellos agentes dañadores, por ejemplo, en este caso, los profesionales de salud, vean, observen y sepan qué es lo que les puede pasar si van a cometer el mismo acto daño. Una función preventiva. Entonces uno dice, el monto por daño moral no solamente contempla aquellos dineros necesarios para restablecer la salud emocional, sino también para sancionar económicamente a la gente dañada. ¿Esto lo asume nuestra jurisprudencia? No. Por eso se dice encubierto. Acá hay todo un debate. Hay un debate sobre la función sancionatoria de la responsabilidad civil. Se piensa que solamente el derecho penal, el derecho administrativo, tiene función sancionatoria. Tiene que haber una función económica para que el agente dañador no vuelva a cometer esos eventos dañosos y sea disuadido.
También lo dice el profesor Leiser León, igual, el daño moral se fijan necesariamente recursos con criterio de equidad, pero están desprovistos de una finalidad resarcitoria, porque lo que se busca es una pena privada, es la otra función. No solamente la función resarcitoria que nos brinda el psicólogo y nos dice tanto de recursos se necesita para que la persona se restablezca en su salud emocional, sino también se necesita un dinero que sirva de sanción. Renzo Domínguez es otro profesor que dice, ¿no?, que a través del daño moral se está haciendo una función sancionatoria para modelar conductas de la sociedad. Indudablemente, el derecho es lo que busca, la norma es lo que busca, modela una conducta del deber ser. Y cuando uno sale del deber ser, se le sanciona penalmente, administrativamente, pero también económicamente a través de la responsabilidad civil. Muy bien, el profesor Juan Espinosa igualmente comparte esta idea. Tenemos casaciones que están en la diapositiva, que seguro va a ser compartida su persona, y van a ver que aquí hay fallecimientos por paro cardíaco, shock anafiláctico, hay fallecimientos por paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una falta de tratamiento médico, donde se fijan montos de 120.000 soles por daño moral. Por ejemplo, un recién nacido que fallece por haber tenido sufrimiento fetal y no ser advertido por los profesionales de salud, 100.000 soles. También un señor en Huancavelica va por un problema urinario, tiene una obstrucción de su uréter y termina perdiendo su función sexual y reproductiva. Y se le fija 800.000 soles por daño moral. Acá está la función punitiva sancionatoria. Y existe también otra jurisprudencia, ¿no? La 5634 se deformó el rostro porque se infiltró un químico, una sustancia que no estaba registrada sanitariamente. Y se deformó el rostro de la señorita que, esperanzada de mejorar, terminó con una deformación gravísima. 129.500 soles se le fijó por daño moral. O, por ejemplo, en el hospital se infectó con la bacteria de Staphylococcus, se le produjo úlceras en sus extremidades, requiriendo injertos de piel, 80.000 soles. Otra casación de Ancash, hubo un padecimiento hospitalario por mal tratamiento de insuficiencia renal, daño moral 300.000 soles. O la casación 5710, esta ya es la más paradigmática. Esta sí ya, a nuestro modo de ver, excedió ya la función sancionatoria, que no lo dice la resolución, pero en el fondo, ¿cómo justifica que cuando un bebé de 6 meses quede en estado vegetal por la mala aplicación de la anestesia, se paga a los padres el monto de 3.500.000? Ese monto será el que el psicólogo y el psiquiatra o los profesionales de salud habrían determinado para que pueda restablecer el estado emocional de los padres, o está allí escondido la función punitiva sancionatoria. Nuestros profesores a los cuales hemos mencionado señalan que ahí está la función punitiva sancionatoria. Bien, y este caso de Lambayeque del año 2022, un menor de edad de 1 año sufre de síndrome de Kiesburg. Ese síndrome donde hay movimientos o tics, lo que se llaman los tics, son movimientos musculares involuntarios, oculares de la vista, por una incorrecta administración de la vacuna de la influenza A. Se le fijó como por daño moral 1.850.000. Ahí está la función resarcitoria y la función sancionatoria preventiva. Muy bien. Entonces, con esto hemos trabajado el primer momento de nuestro método.
el daño. Ahora trabajamos en el segundo momento, la imputación, exoneración. En el sistema de salud, la imputación siempre es por el sistema subjetivo de la culpa, no por el sistema de riesgo. Pero ustedes dirán, pero la actividad médica es una actividad riesgosa, por lo tanto debería aplicarse el criterio objetivo del riesgo, sin interesar la culpa. No, porque la Ley General de Salud ha decidido, el legislador decide, que a pesar de ser riesgoso, con el objeto de permitir que los profesionales de salud realicen su labor dentro de un protocolo sin riesgos de enfrentar aquello desconocido, y por enfrentar aquello desconocido se les pueda imputar responsabilidad a fin de que investiguen, estudien, profundicen, desarrollen la ciencia médica, es que no aplicamos el criterio de riesgo, aplicamos el criterio subjetivo de la culpa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los profesionales de salud puedan eximirse de responsabilidad si demuestran haber actuado de acuerdo a la lex artis, a los protocolos que el colegio médico, que la comunidad médica establece para cada intervención médica. Si el médico se ajusta estrictamente al protocolo, a la lex artis, y causa daño, está eximido de responsabilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan que un profesional de salud médico tendría que responder cuando realice una actividad en la cual todavía la ciencia médica no ha logrado controlar y dominar los riesgos? Ese médico no lo va a hacer. El médico no se va a exponer a un riesgo sobre algo que aún todavía no está debidamente controlado por la ciencia médica. No lo va a hacer. ¿Y quién se perjudicaría? Se perjudicaría el paciente. Por eso, para eso tenemos el consentimiento informado. El consentimiento informado en donde los médicos, en forma debida, anticipan a los pacientes las situaciones de riesgo que existen, riesgos controlados, y hay un porcentaje de riesgos que aún todavía no se controlan. ¿Por qué? Eh, el ser humano en su enfermedad y en sus males es todo un campo por seguir descubriendo, por seguir investigando. Entonces, por eso nuestro sistema de imputación es un sistema subjetivo de la culpa. Entonces, nosotros decimos lo siguiente: la Ley General de Salud 26842 fue por una imputación subjetiva, causa negligente, es decir, no hiciste lo que debiste hacer, porque la lex artis te imponía lo que debiste hacer. ¿Y tú cómo te exoneras? Demostrando que has actuado de acuerdo a la lex artis, has actuado con diligencia posible, no con una diligencia medio ordinaria, como mal dice nuestro Código Civil en el artículo 1321, diligencia ordinaria. Hoy día la jurisprudencia, eso sí, la jurisprudencia de manera unánime ha dicho: lo que nosotros exigimos al profesional de salud es una diligencia máxima, su mejor y mayor esfuerzo, la diligencia posible. Posible, por supuesto, porque no podemos exigirle a un profesional de salud que haga algo que aún todavía no es posible. Bien. Y cuando hay causa imprudente, igualmente, prudencia posible, un actuar de diligencia, un actuar de prudencia posible. Causa ajena, indudablemente, ese es también caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho de la propia víctima, ¿no? Que eso vienen a ser causas eximentes de responsabilidad de los profesionales de salud. Pero también hay un sistema indirecto objetivo. El establecimiento de salud responde por el actuar de sus profesionales y dependientes, de manera objetiva. Si se le encuentra responsabilidad al médico, el establecimiento de salud responde objetivamente. Muy bien.
Bueno, aquí tenemos cierta apreciación crítica que por razones del tiempo, un poco nos ha ganado el tiempo. Esto podemos en su momento desarrollarla, solamente decir algunas cosas muy puntuales. Cuando uno trabaja la causa, tiene primero que saber si ese supuesto causante ha infringido algún deber, porque dejó de hacer lo que tenía que hacer, negligencia, o porque hizo lo que no debía hacer, imprudencia. Si nosotros ubicamos la conducta de este supuesto causante como de negligencia o de imprudencia, recién podemos desarrollar la relación causal. Porque mientras no sepamos si este supuesto responsable, supuesto causante, actuó con negligencia o actuó con imprudencia, ¿cómo podemos decir que ha sido causante de un daño? Entonces, nuestra crítica es de que no se puede trabajar la causa sin relacionarlo con el criterio de imputación. Por eso nosotros decimos que hay dos momentos, el momento del daño y el momento de la imputación. Y en el momento de la imputación, ahí trabajamos con la causa, el hecho que genera un daño, pero este hecho tenemos que trabajarlo con el criterio de imputación, que es la culpa o la imprudencia o la negligencia. Esa es una opinión, ¿no? La otra opinión, un poco de crítica, es que hay una graduación de culpa. Nuestro Código Civil habla de culpa leve, culpa grave y dolo. ¿Qué función tiene esta graduación de culpa? Nosotros sostenemos que la única función es la de sancionar al profesional de salud. Sancionar. Eso significa que aquí, y ahí viene la importancia de trabajar esto de la graduación de culpa, porque cuando no estamos en la función sancionatoria, siempre la culpa se presume. Siempre. ¿Quién tiene el deber de demostrar que ha actuado con diligencia y prudencia? El profesional de salud. La víctima no. Él no tiene que demostrar la culpa o imprudencia o negligencia del profesional de salud, porque se le presume. Pero cuando estamos frente a una función sancionatoria, queremos por daño moral imponerle una sanción económica, ahí sí, ahí se invierte la prueba. Y quien tiene que demostrar esa conducta grave, esa conducta dolosa, esa conducta inexcusable, es la víctima. Con función sancionatoria, no con función resarcitoria. Con función resarcitoria se presume la culpa. Con función sancionatoria se presume la inocencia. Entonces, miren cómo aquí trabajamos estas dos funciones y la graduación de la culpa debe responder a estas funciones. Sobre esto hay discusión. Hay algunos que consideran que para la función resarcitoria, si uno alega culpa grave, tiene que probar la culpa grave. No, porque estamos en función resarcitoria, restablecer el estado de cosas. Cuando estemos en la función sancionatoria, allí sí, por la presunción de inocencia. Perfecto. Esto requiere, seguro, un poquito más de profundidad, que podemos hacerlo, como ustedes verán, en una sesión especial. Perfecto. Después, así rápidamente, la actividad médica es una actividad riesgosa y hemos dicho que sí, pero no por ser una actividad riesgosa ha de aplicarse el criterio objetivo del riesgo, sino siempre vamos a aplicar el criterio subjetivo de la culpa, porque así lo establece la Ley General de Salud. Ahora, otro tema así, rápidamente de discusión. Las obligaciones que tienen los profesionales de salud, especialmente los médicos, ¿es una obligación de medios o de resultados? Algunos dicen es de medios, porque solamente el profesional se promete, se obliga a actuar con la mejor diligencia, nada más. Otros dicen no, porque si hay un medio es porque se busca un resultado lógico. Eso es de un sentido común lógico.
Para que haya medios, tiene que haber un resultado. Y para que haya resultados, tienen que haber medios. Entonces, no podemos hacer esta separación entre obligaciones de medios y obligación de resultados. Toda obligación es de resultados. Y toda obligación necesita medios, ¿correcto? Y esto tiene un sentido. Esto tiene un sentido porque no podemos nosotros eh, admitir que nuestros profesionales de salud busquen eximirse demostrando haber actuado con diligencia. ¿Qué diligencia? La posible para alcanzar un resultado. Prudencia. La prudencia para alcanzar un resultado. ¿Qué resultado? El que promete el médico. Podría ser que el médico, porque el desarrollo de esa parte de su ciencia no está controlada y dominada, existen riesgos, le dice al paciente, mira, vamos a intervenirte, hay un 90% que esto tiene éxito, pero podría ser, que lo vamos a tratar de evitar, pero podría ser que pueda presentarse situaciones que aún todavía no las controla. Dejamos a tu consentimiento. Entonces, ese es el consentimiento informado. El paciente dice, adelante doctor, yo sé que usted va a hacer todo lo posible para salvarme, porque ese es el objetivo, ese es el resultado que espero. Y de repente no se logra ese resultado. Aquí el médico tendría primero que probar que actuó con la diligencia posible, de acuerdo al protocolo, que ha hecho todo lo posible, lo mejor posible, pero no ha podido enfrentar esos riesgos que aún todavía no están controlados. ¿Se le va a imputar responsabilidad? No, se exime. Pero si estuviéramos en el sistema de riesgo objetivo, ahí me interesa si actuaste con la diligencia posible. Tú tienes que responder, porque la única manera de liberarte es demostrar causa ajena. Causa ajena. No diligencia, no prudencia, no pericia. Causa ajena. Muy bien, estimados participantes, hasta aquí llego porque se han vencido el tiempo, la hora, ¿no? Tenía algunos temas más que están en la diapositiva, que con todo gusto, por supuesto, la vamos a compartir, pero hay otros temas que necesitan un mayor desarrollo, pero que los mencionamos en la diapositiva y que ya de alguna manera los hemos tratado ahora. Muy bien, quisiera ahora sí el momento más importante, que viene a ser el de las preguntas de los participantes que están. Adelante, Yamilet, para yo disponerme Doctor, a resolver cualquier pregunta. eh, por el chat no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Es que, a decir verdad, su ponencia ha sido bastante clara y dinámica y nos ha dejado bastante satisfechos, doctor. Por otro lado, le dicen que ha tenido una excelente ponencia. Bien, Claro, doctor. Yamilet, como tú verás, esta temática que me han propuesto es una temática que tiene una serie de subtemas que los hemos abordado de repente con un criterio general, pero yo me ofrezco a ustedes para que pudiera en algún momento profundizarse esta temática que como habrás visto es pues apasionante y tiene muchas aristas para trabajar. Pero bien, eso es lo que les he preparado y brindado y espero que hayamos motivado a nuestros estudiantes y profesionales de derecho trabajar esta temática sobre responsabilidad civil. Muchas gracias. Está bien, doctor. Muchísimas gracias por su ofrecimiento. Es más, le voy a tomar la palabra, ya vamos a ir coordinando por interno. Y bueno, doctor, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso, de verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muy buenas noches Buenas noches, a doctor. todos ustedes. Bien,
Estimados participantes, con ello hemos culminado la segunda sesión que teníamos programada para el día de hoy. En breves iniciará la tercera. Muchas gracias por su atención.